Hola, muy buenas. Hoy, en Hostelería Adictiva, vamos a ver 5 curiosidades que no sabías sobre algunas bebidas. 1. Té cultivado con excremento de oso panda. ¿Sabías que el panda gigante, tesoro nacional chino, es el origen de este té orgánico? Que pretenden vender por $200 la taza. Han Jianxi es biólogo y profesor de la Universidad de Sichuan, al suroeste de China, y se ha impuesto una singular tarea que le asegure fama internacional y esa extravagante prueba de inmortalidad que son los récords Guinness: conseguir la taza de té más cara del mundo. La cualidad de los osos panda es que solo absorben el 30% de lo que comen, así que por lo tanto más del 70% de la caña de bambú que come el panda estará en sus heces, generando por tanto unas heces ricas en fibras y nutrientes. Concretamente, y esto es importante, más de 20 kilos es lo que defeca un oso panda adulto al día. ¿Te atreverías a degustarlo? 2. La quinina y la tónica. Me imagino que alguna vez habréis oído hablar de la quinina. Es el compuesto famoso de la tónica que da ese amargor característico a esta bebida tan valorada para la elaboración de gin tonics. Pero, ¿sabías que los orígenes de la quinina fueron para su empleo como cura de la malaria? Pues sí, la quinina es una sustancia que se obtiene del árbol conocido como quino, concretamente de su corteza, y es que en sus orígenes, cuando fue descubierta en el siglo XVIII, se ha utilizado por los indígenas como medicamento debido a la cantidad de propiedades que tiene esa sustancia totalmente natural. La quinina, un alcaloide natural, fue uno de los primeros medicamentos descubiertos con propiedades antipalúdicas, es decir, para curar la malaria. Aparte de sus muchos beneficios como ser una bebida digestiva con propiedades antisépticas, tiene otra cualidad que seguro que no conoces. ¿Nunca has visto brillar alguna copa dentro de la discoteca? Pues sí, la quinina tiene propiedades fluorescentes y si es excitada bajo luz ultravioleta obtiene ese color azul brillante tan característico. 3. Cerveza Two Roots con marihuana y THC. Two Roots es una cerveza muy peculiar, comercializada en algunos lugares de Estados Unidos, como por ejemplo en California. ¿Qué tiene de peculiaridad? Es una cerveza elaborada con marihuana. La diferencia es que al contrario que todos los alimentos y bebidas que puedas encontrar en la mayoría de los países, esta cerveza sí contiene THC, el principal psicoactivo de la marihuana, prohibido su consumo en muchos países, entre ellos España. Y si tu pregunta es, ¿esta bebida te coloca? Pues esto dicen sus creadores literalmente en su página web. No solo aplicamos pruebas de terceros, como todos lo hacen, sino que también probamos literalmente nuestras bebidas con infusión de cannabis de arriba a abajo. Sí, nos aseguramos de que obtenga un nivel constante de ingrediente activo, desde el primer sorbo hasta el último. Con solo una porción o varias, el THC infundido surte efecto en minutos y se disipa dentro de los 90 minutos posteriores al último trago. 4. El velo en flor. ¿Eres un apasionado del vino? Si te gusta el vino, probablemente alguna vez habrás probado, o al menos escuchado, hablar de los vinos generosos de Jerez. Estos vinos tan apreciados y peculiares guardan un secreto en su elaboración, que si nunca has dedicado tiempo a estudiar su método de elaboración, probablemente no lo sepas. Estos vinos llevan a cabo una crianza biológica a través de lo llamado velo en flor, una capa de levadura viva que se forma en la superficie del vino dentro del barril. Estos organismos vivos juegan un papel a la hora de definir el carácter de los vinos muy importante. El velo surgió como un defecto espontáneo natural en el vino, el cual se desarrolla en vinos de baja graduación alcohólica que están en contacto con el aire en barricas que no están completamente llenas y mal sulfitadas. Si no se corrige a tiempo, produce graves alteraciones, queda insípido y desarrolla un desagradable olor a manzana podrida. El milagro de los vinos de crianza biológica hacen que la flor, en lugar de ser un accidente a evitar, sea algo buscado, cultivado y protegido. Si el mundo del vino te gusta, pásate por nuestro canal, donde llevamos a cabo cursos completos de vino gratuitos para todos vosotros. Aquí os dejo el link. 5. Agua con 35 veces más oxígeno. Ogo Oxygen Water proviene de una fuente natural de agua de manantial en Tilburg, de los Países Bajos. Los productores lo llaman el agua de respiración, porque se mejora para producir una concentración de oxígeno que es aproximadamente 35 veces mayor que el agua normal, hasta 200 miligramos de oxígeno en cada litro. Dicen que cuanto más oxígeno ingieras, más saludable te sentirás. Sus fabricantes aseguran que de esta forma vigoriza el organismo, mejora la memoria y la concentración,
y ayuda a una rápida oxigenación de la sangre, en especial si se consume de forma regular. También dicen que es ideal para deportistas y que si tus días laborales exigen especial concentración, también te vendrá muy bien. Aunque es una de las aguas consideradas de lujo y que su precio ronda los 6 euros el litro, hay que decir que no hay estudios científicos que respalden todo esto, y la compañía no ofrece tampoco ningún estudio. Si os ha gustado este vídeo sobre las 5 curiosidades sobre algunas bebidas, suscribiros y darle a like y pasaros por nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.